compañeros, en el video del día de hoy vamos a ver qué es lo que tuve en floración a lo largo del mes de septiembre. Este mes la verdad es que fueron menos de lo normal, fueron poquitas, pero de todos modos algunas bastante interesantes. Así que vamos a ver qué flores hubo. Primero que nada tenemos este que es un Oncidium tenuipes. No lo confundan con el Oncidium sphacelatum, que por lo menos aquí en Puebla le llaman flor de mayo. Tal vez se parece un poco, pero el Oncidium tenuipes tiene un labelo mucho más alargado y pétalos y sépalos igual, mucho más alargados. Otra diferencia entre el tenuipes y el sphacelatum es que el tenuipes da varas más cortas, pero se ramifican muchísimo. Aquí tenemos también esta miniatura que la verdad si vemos la flor no llama para nada la atención. Lo bonito de esto es la planta, las hojas. Es una planta bastante interesante con formas raras, diferentes. Pero de todos modos la flor no se queda atrás. Resulta que yo no sabía, pero esta flor huele y bastante durante la noche y es un aroma muy dulce. Lo podríamos comparar hasta cierto punto con el aroma de una brazabola nodosa, pero este es un poco más dulce y floral a la vez. Ahora aquí, por fin, después de casi un año, podemos ver un Oncidium incurvum. Como bien les dije en uno de mis primeros videos, si no me equivoco fue el primero, era la primera vez que florecía el incurvum para mí, y no estoy seguro si se tarda tanto en florecer, pero por lo menos este maduró la vara prácticamente en un año. Durante el invierno se detuvo y hasta pensé que ya estaba abortando los botones, pero llegando la primavera, más que nada el verano, siguió desarrollándose y por fin floreció. Obviamente son varas bastante cortas si lo comparamos con el verdadero potencial que tiene esta planta, pero bueno, algo es algo. Ahora aquí tenemos también este otro Oncidium, este es un Oncidium sotoanum, y el aroma de esta flor es increíble. Muchos dicen que huele a chocolate y sí, hasta cierto punto huele a chocolate, pero también tiene otro tipo de esencias. Es un aroma muy fuerte, muy dulce, a mí me agrada bastante. Y lo interesante de este Oncidium, bueno, en relación a mi planta, es que casi se murió durante la mudanza. Desde un poco antes había tenido problemas con esta planta, simplemente crecía muy bien y de repente empezó a decaer poco a poco. Ya después me enteré que a esta planta no le gusta el calor y prácticamente la tenía hasta arriba en el invernadero. Entonces, durante el verano se moría lentamente y el invierno llegaba a rescatarla prácticamente. Pero lo interesante, como les decía, de esta mi planta es que tiene pseudobulbos bastante pequeños porque estuvo bajo estrés y aún así logró florecer. Me dio una vara muy corta, pero de todos modos se le agradece. También florecieron mis Prostekea ocracea. De esta planta tengo yo dos variedades, una que es amarilla y otra que es ligeramente más clara a la normal, que es café, pero lo interesante de esta clarita es que tiene pecas en pétalos y sépalos. Este es un Trichocentrum cocymbeforum y la verdad no esperaba que me floreciera porque esta planta me floreció, si no me equivoco, en enero. Pero de todos modos, simplemente dijo voy a volver a florecer y aquí está. Esta es una Tolumnia. Se parece bastante a un Oncidium y de hecho antes eran considerados Oncidium, pero si vemos la planta podemos darnos cuenta de que no tiene nada que ver con un Oncidium, o por lo menos no se parece a un Oncidium. Se parece mucho más a una banda, pero en miniatura. Esta Tolumnia a mí me agrada bastante y es interesante mi relación con las Tolumnias. La primera vez que vi fotos de Tolumnias me gustaron bastante, pero una vez que las vi en vivo no me convencieron del todo hasta que encontré esta. Las flores son rojas y simplemente tiene un poco de blanco, lo que hace que resalte bastante. Esta es una de las plantas más grandes que tengo, es otra la Heliocatleya, y al igual que el mes pasado, esta es una de las que les podríamos llamar azul. Pero si ven el video de las floraciones del mes pasado, podemos ver varias diferencias en las flores. Para empezar, estas flores son un poco más pequeñas y da más flores por vara. También el labelo es diferente, pero de todos modos me agrada bastante. Ah, y por cierto, esta planta también ganó el premio a la mejor del mes en la reunión del Club de Orquídeas. Aquí tenemos una Cattleya y esta planta es bastante interesante.
Ya no le pude sacar ni fotos ni video porque estaba bastante ocupado, como ya les dije en el video anterior, pero esta flor, cuando se forman los botones, son amarillos. El día que abre sigue siendo amarilla la flor. Al día siguiente es un color mamey y al día siguiente queda así como la vemos, medio rosa, medio raro. En lo personal, a mí me gustaría mucho más esta flor si se quedara de color mamey, pero bueno, de todos modos no es fea la flor. Y por último, mi floración favorita del mes, Cattleya máxima. Ahora, si ustedes conocen ya la Cattleya máxima, me podrán decir, y con toda razón, que esta es una floración bastante mala, pero casi pierdo esta planta. Cuando la compré venía en un sustrato combinado de corteza y musgo. No le cambié el sustrato, no pensé que fuera a haber ningún problema, y simplemente lo que hice fue no regarla tan seguido, pero nada más de humedad ambiental prácticamente se pudrieron todas las raíces y afortunadamente me di cuenta a tiempo. Pero como perdió todas sus raíces, los nuevos pseudobulbos fueron muy pequeños, así que vamos a tener que esperar unos 3 o 4 años tal vez para ver el verdadero potencial que tiene esta planta. Aún así ya podemos ver que tiene flores muy bonitas. El labelo, por ejemplo, es bastante impresionante. Y aparte de todo, huele bastante bien. Ahora, gracias a que estuve bastante ocupado, no pude tomar ni video ni fotos de la segunda floración de mi Meracylium trinasutum y tampoco pude tomar fotos de Ornithocephalus inflexus. Pero bueno, de todos modos me gustaría mencionarlos porque dieron flores durante este mes. Y esas fueron todas las flores que tuve durante el mes de septiembre. Y un último aviso. Recuerden, como ya les dije en el video anterior, que el Club de Orquídeas Puebla va a tener su exposición y venta de orquídeas, cactus y plantas carnívoras del 11 al 13 de noviembre. Los esperamos, dense una vuelta. Pues eso sería todo por este video. No olviden, si les gustó, dar like, compartir. Si tienen alguna pregunta pueden dejarla en la parte de aquí abajo. Suscríbanse si quieren ver más videos de orquídeas y nos vemos en el siguiente video. Adiós.